Desde las heladas estepas del lejano norte descendían los guerreros del caos, musculosos asesinos con corazones de hierro y almas tan negras como el carbón. Armados y blindados con acero y hierro forjado en el mismo infierno, estos servidores de los poderes oscuros poseían una fuerza inhumana, una de las muchas bendiciones que les proporcionaban sus impíos dioses. Los devotos del caos fueron los más intimidantes de todos los guerreros mortales. Las canciones y leyendas de todo el mundo los describían como combatientes casi invencibles y de una crueldad extrema. Cualquiera que los hubiera visto luchar alguna vez se vería estremecido por esa visión hasta el día de su muerte. Las tribus del norte estaban compuestas por gente muy dura, nacida y criada en un desolado entorno ártico, en el que la piedad y la compasión se veían reemplazadas por la violencia más cruda y la justicia sin perdón. Ese ambiente que ya de por sí bastaría para curtir el espíritu, se veía aún más reforzado por toda una vida de batallas. La vida de los hombres del norte era una constante lucha por la supervivencia, no solo contra los helados huracanes y las tormentas eléctricas que azotaban esas tierras, sino también contra las terribles criaturas salvajes que vagaban por la tundra en busca de presas humanas. Los hombres del norte no se convertían en verdaderos guerreros del caos hasta que no se hubieran entregado por completo a los dioses oscuros, dejando atrás para siempre las comodidades y preocupaciones de una vida normal, y vendiendo su humanidad a los poderes oscuros a cambio de la fuerza bruta necesaria para matar, destruir y conquistar en su nombre. Ya no conocerían ninguna otra familia aparte de sus camaradas de armas, ningún otro amor aparte del que profesaban por sus armas. Un guerrero del caos no era un ser humano, sino una mera arma viviente, un asesino entregado en cuerpo y alma a la masacre. Los repugnantes dominios llamados Reino del Caos se originaron hace eones, en los tiempos del Gran Cataclismo. En el fin del mundo que fue se extendieron por el hemisferio norte, envenenando grandes zonas de continente helado con la esencia del cambio constante. Su corrupción se hacía evidente entre aquellos que vivían en las tierras sombrías, la oscura región fronteriza con el Reino del Caos. Aunque en el civilizado sur las mutaciones físicas fueron un estigma muy raro de ver, y a menudo letal para quien las sufría, resultaban muy comunes entre las tribus del norte, e incluso se llegaban a considerar un regalo de los propios dioses. Las tribus que vivían en las tierras sombrías eran incontables. Cada tribu difiere mucho de las demás en costumbres, tradiciones e incluso en apariencia. Los norses eran altos, con largas cabelleras rubias y barbas puntiagudas, mientras que los salvajes jinetes, kurgan, que vivían en las fronteras del Reino del Caos, eran robustos y de piel morena. Estas tribus podían ser desde grupos de pocos centenares de nómadas hasta hordas bárbaras cuyos integrantes rivalizaban en número con la población de las naciones del Viejo Mundo. Con independencia de sus afiliaciones tribales, los hombres del norte fueron invariablemente fornidos y musculosos. Sus curtidos rostros estaban cubiertos por una masa de pelo facial y solían peinar o cortar sus enredaderas cabelleras siguiendo diseños bastante extraños, como por ejemplo afeitarse la cabeza dejando solo una larga cola de pelo en la coronilla. La piel de un hombre del norte era dura y resistente como el cuero, tras años de haber sido maltratada soportando vendavales de nieve o navegando a través de océanos constantemente azotados por salvajes tormentas. Para protegerse mejor de estos climas mortalmente fríos, los hombres del norte solían vestir con pieles de lobo, oso o otras criaturas aún más formidables. Los guerreros del caos de estas tribus fueron quienes vestían de forma más espléndida, ya que solían marchar a la batalla blindados de la cabeza a los pies en armaduras metálicas forjadas en el mismo infierno. Todo hombre del norte, sin apenas excepciones, estaba poseído por una feroz ansia de batalla. Esto no se debía tanto al deterioro de su alma como a las secuelas de vivir en un entorno tan sumamente hostil. Las tierras del norte fueron tan duras, inhóspitas y estériles como una roca, lo cual forzaba a las tribus a recorrer grandes distancias deambulando en busca de alimentos y botines de guerra. Cada verano, tribus enteras de incursores bárbaros del norte se echaban al mar en sus navíos,
con mascarones de proa en forma de cabezas de lobo para saquear las costas del mundo. En comparación con las temibles incursiones del caos, estos constantes saqueos de las partidas de bárbaros del caos eran apenas un preludio ominoso. Cada incursión del caos suponía un evento apocalíptico en el que cientos de tribus marchaban a la batalla, acompañadas de guerreros del caos que emanaban en auténticas riadas desde las crestas del mundo. Cada incursión estaba organizada y dirigida por un legendario campeón del caos que recibía el nombre de El Elegido, un guerrero de pericia incomparable que había logrado abrirse paso hasta la misma cima de esta sociedad basada en las leyes marciales y que iba a la guerra cargado de potentes artefactos de origen mágico y demoníaco. El Elegido era un personaje con la fuerza de voluntad suficiente como para unir a tribus que normalmente estaban en guerra constante unas con otras y formar con todas ellas una única hueste de un tamaño tan gigantesco que todo el horizonte se oscurecía a su paso. El Elegido era el eje en torno al cual giraba el mundo, la manifestación de las profecías más siniestras. Bajo su mando marchaban no solo incontables filas de guerreros mortales, sino también demonios, bestias y criaturas nacidas de la más pura magia. Cuando una incursión del caos surgía de las estepas del norte y empezaba a extenderse como una mancha de alquitrán, el mundo entero temblaba. Tras ella avanzaba el propio reino del caos, como una úlcera sangrante que amenazaba con ahogar en la anarquía y la locura a las naciones civilizadas. Era como si fuese el propio caos, no solo sus acólitos, quien quisiera conquistar el mundo. El principal temor de los estudiosos es que con cada nueva incursión del caos, el fin del mundo pudiera estar un poco más cerca, y que los guerreros del caos acabasen por traer la condenación a todos los seres vivos de la Tierra. Aunque las enrarecidas sociedades del sur consideraban a los dioses oscuros como criaturas de leyenda, creadas para asustar a los crédulos y mantenerlos sometidos en la obediencia, los hombres del norte sabían que dichas deidades eran absolutamente reales y que jugaban un papel muy activo y directo en los esfuerzos y triunfos de sus súbditos. Por esta razón, las tribus de bárbaros de las tierras sombrías no temían a la muerte. La suya fue una sociedad que primaba la gloria por encima de todo lo demás, y no sin razón. Los dioses caídos a los que adoraban sufrían una ansia eterna por alimentarse de las emociones más fuertes, ya que esas son las que les daban sustancia, energía y poder en su morada interdimensional del reino del caos, y no hay ninguna actividad humana que les resultara más adictiva que una buena batalla, porque en tiempos de guerra las emociones de los humanos se disparan, tanto en intensidad como en riqueza de matices. Es por esta razón por la que los dioses del caos preferían premiar a personajes como los guerreros, los comandantes o los hechiceros de batalla, y dar la espalda a las plegarias de sus súbditos de menor rango. A fin de alcanzar la grandeza en el campo de batalla, era necesario atraer la mirada directa de los poderes de la destrucción, ya que estos encontraban extremadamente gratificante contemplar las vicisitudes y calamidades de esas patéticas marionetas que para ellos son los hombres mortales, especialmente cuando son las propias marionetas las que sin darse cuenta causan su propia desgracia. Con tal de asegurarse un flujo constante de adoración y agasajo, los dioses del caos otorgaban extrañas pero poderosas mutaciones y regalos demoníacos a cualquiera que satisfaciera sus demandas. Por lo general, estas dádivas divinas solían cobrar manifestación física durante el curso de una sangrienta batalla. Ganarse el reconocimiento de los poderes oscuros equivalía a enfilar por una ruta de lo más escarpada y traicionera. Las grandes victorias que obtenga un guerrero al eliminar a los enemigos de sus dioses patrones le traerían aparejados premios bastante peculiares, como aptitudes sobrenaturales o una fuerza letal. Eventualmente, si sobreviviese a los constantes rigores de una vida dedicada por completo a batallar, podría alcanzar un nivel de poder imaginable, y quizás incluso la inmortalidad. No obstante, el camino para llegar a ser guerrero del caos estaba lleno de peligros, y fallar a los poderes de la destrucción suponía condenarse a sufrir un final de lo más truculento. Una vez que el guerrero hubiera probado sobradamente su valía,
quizás completando alguna gran gesta o matando a un campeón de alguna deidad rival, se ganaría el beneplácito de los dioses del caos y trascendería a sus semejantes para convertirse en un guerrero del caos, la personificación del asesinato despiadado. La lealtad del elegido ya no pertenecería a su tribu, sino directamente a los propios poderes oscuros. Si el guerrero seguía destacando en el cumplimiento de las misteriosas y terribles agendas de sus dioses patrones, podía llegar a tener la suerte de convertirse en uno de los elegidos, aquellos guerreros del caos cuyos cuerpos supuraban poder y magia pura. Los elegidos formaban sus propias partidas de guerra de favoritos y aniquilaban a los enemigos del caos con poderosos golpes de sus pesadas y ornamentadas armas. Alternativamente, un guerrero del caos podía decantarse por combatir a caballo, convirtiéndose así en un caballero del caos, cuyas devastadoras cargas podían romper con facilidad las líneas de batalla enemigas. Sin embargo, su destino más probablemente fuese acabar convertido en uno de los muchos cadáveres que alfombraban los campos de batalla, pues pocos servidores del caos vivían lo suficiente como para llegar a recibir el honor de convertirse en elegidos o caballeros del caos. Un guerrero que demostrara ser lo bastante fuerte como para sobresalir en el bárbaro entorno del helado norte podía experimentar cambios aún más radicales. Su cuerpo podía dar lugar a nuevas y mortíferas mutaciones, desde piel multicolor hasta garras afiladas como el diamante, tentáculos, coronas de llamas vivientes surgiendo de su cabeza u ojos adicionales capaces de penetrar en las almas de los hombres. Los más fuertes de entre todos estos favoritos de los poderes oscuros llegaban a convertirse en campeones del caos, imponentes príncipes guerreros que jamás se cansaban ni se debilitaban, implacables en su cruzada para cazar y eliminar a los héroes de cualquier ejército que osaba oponerse a ellos. Aquellos que fracasaban al servir a los poderes oscuros empezaban a manifestar dicha blasfemia de una forma física y palpable. Sus mentes tendían a degenerar hasta parecerse más a las de las bestias, mientras que sus cuerpos adquirían un aspecto vil, como una grotesca fusión de hombre y monstruo, surgiendo desde los restos de una destrozada armadura del caos. Aunque antaño hubiesen ocupado una posición preeminente ante las exigentes deidades del caos, ahora su caída sería dura y dolorosa. Todo lo que le quedaba por hacer sería lanzarse aún con más fervor a la batalla, intentando limpiar la mancha de su fracaso con la sangre de los enemigos del caos. Si un guerrero obtenía demasiadas mutaciones por parte de sus despiadados patrones, o los contraría demasiado, su carne podía acabar por volverse dúctil e inestable como la cera, borboteando hasta tomar la forma de una de las repugnantes monstruosidades a las que los estudiosos del imperio llamaban engendros del caos. A veces, entre los gruesos tumores de grasa, los sinuosos tentáculos, los cuernos y las duras láminas de material óseo aún podían apreciarse los enloquecidos ojos de quien una vez fue un orgulloso guerrero, girando desesperadamente de acá para allá en busca de un modo de acabar con su triste historia. El destino de un engendro del caos era retorcerse y gritar en dolorosa agonía, mientras se lanzaba frenéticamente hacia el alivio que le supondría la muerte en combate. En contra de lo que podría parecer, los hombres del norte no marginaban a estas peculiares y horrendas bestias, sino que las trataban como a miembros normales de su tribu, alimentándolas, cuidándolas y guiándolas a la batalla para que pudieran encontrar su descanso final. En muy raras ocasiones, no obstante, un guerrero demostraría ser lo bastante poderoso o hábil como para sobrevivir al displicente trato dispensado por sus dioses. Si lograban hazañas de matanza y destrucción más allá de lo imaginable, estos asesinos favorecidos por los poderes oscuros podían llegar a convertirse en señores del caos, completamente deformados por mutaciones que, no obstante, les hacían aún más poderosos y les ayudaban a grabar su leyenda con la sangre y la carne de las naciones a las que se habían enfrentado. Los más grandes señores del caos podían acabar por ser reconocidos como una apoteosis demoníaca, convirtiéndose en algo comparable a un dios. Así es como nacían los príncipes demonios del caos, que ascendían para luchar junto a sus queridos maestros hasta el fin de los tiempos. Hasta un destino tan glorioso podía acabar por representar una maldición para quien lo experimentara, pues al fin y al cabo suponía una eternidad de guerra y dolor
como marioneta de los dioses del caos, pero aún así, los hombres del norte abrazaban sin dudarlo este mundo de mutaciones y batallas sin fin, viendo como una suerte de bendición incluso la conversión en engendro del caos. Para ellos era mucho mejor vivir una vida corta y violenta, marcada por la gloria otorgada por los mismos dioses, que languidecer y morir en la oscuridad. En las frías estepas del norte, las tribus se reunían, unidas por una promesa de conquista. Cuando sonaban los cuernos de guerra, los incursores bárbaros abrían camino a través de las nieves, junto a los acorazados guerreros del caos y los silentes y enigmáticos elegidos. Los pesados carros de guerra abrían ensangrentados surcos a lo largo del paisaje, trinchando a cualquiera lo bastante loco como para cruzarse en su camino. Por delante de las interminables filas de infantería, cabalgaba la caballería de la horda, caballeros del caos en sus ornamentadas armaduras, flanqueados por salvajes jinetes bárbaros bañados en la sangre aún caliente de sus enemigos. Junto a todos ellos corrían las manadas de mastines del caos, bestias esclavizadas que solo pensaban en devorar presas vivas. Un señor del caos realmente poderoso marcharía a la guerra llevando tras su estandarte a criaturas aún más extrañas y temibles, seres monstruosos que se habían dejado convencer por sus promesas de matanza, que le debían antiguas deudas o que simplemente se sentían atraídos por la posibilidad de alcanzar la gloria. Desde los helados páramos del territorio troll y los más profundos y oscuros valles surgían repugnantes depredadores, cuya apestosa piel bullía y chorreaba con una anarquía de fluidos apenas contenida, regenerando cada nueva herida sufrida, solo para dar lugar a mutaciones cada vez más extrañas. Desde el este llegaban ogros tentados por los rumores de batalla, rugiendo en la tosca lengua de su raza, blandiendo pesadas mazas metálicas, y los más poderosos de entre ellos, ataviados con armaduras de ennegrecidas placas metálicas. Aún más escalofriantes resultaban los enormes ogros dragón, que descendían de los más altos picos para unirse a la multitudinaria horda. Gracias a la energía que les proporcionaban las potentes tormentas de relámpagos que asolaban sus montañosas guaridas, cada una de estas bestias primigenias se sentía lista para ponerse a las órdenes de los dioses oscuros, a cambio de que éstos les concediesen un nuevo ciclo vital completo. Los más antiguos de entre todos los ogros dragón, bestias que respondían al nombre de Sagoths, fueron las mismísimas criaturas que se enfrentaron contra la raza de los dragones en la prehistoria del mundo. Algunos Sagoths llegaron a tener más de 5000 años de edad, seres nacidos de las tormentas durante eones ya olvidados y que se habían asegurado la inmortalidad tras hacer la promesa de servir eternamente al caos. Sin embargo, los horrores que hemos visto hasta ahora no son ni mucho menos los más bizarros y peligrosos que jamás hayan descendido sobre las tierras de los pueblos civilizados. También se abalanzaban a la batalla bramantes titanes de carne fundida, cañones demoníacos que escupían fuego infernal, y dragones de 2 cabezas que parecían haber sido vueltos de revés por los mutantes poderes del caos. Fortalezas de piedra veteada surgían en violenta erupción desde el suelo cubierto de cadáveres, escupiendo fragmentos de roca. Planeando desde los cielos, traídas por los vientos del caos, llegaban plateadas ciudadelas que desafiaban la ley de la gravedad, cada una de ellas transportando a un concilio de hechiceros y pléyades de criaturas pesadillescas que ni siquiera parecían reales. A una orden de los comandantes que guiaban a la hueste, máquinas de metal viviente y regimientos enteros de campeones montados sobre demonios pisoteaban a sus propias filas de bárbaros, en su afán por lanzarse a la batalla. Una invasión del caos era un evento de una magnitud y una escala sin límites, ya que tenía lugar a medio camino entre el mundo de lo real y el pesadillesco reino del caos. El único modo de frustrar una de estas incursiones era acabar con el señor del caos que la lideraba, y rezar para que el desorden en el que presumiblemente caería el resto de la horda bastasen para que se autodestruyera. Después de todo, los dioses del caos mantenían rivalidades que se extendían más allá del tiempo y el espacio, y siempre parecían dispuestos a culparse unos a otros por el fracaso de sus frágiles alianzas. Varios de estos episodios fueron registrados en textos históricos, entre ellos, y de forma especialmente notoria, la Gran Guerra contra el Caos, en la que Magnus el Piadoso
puso en retirada a los ejércitos de Ashab-Arkul, o a las últimas contraofensivas del emperador Karl Franz, que lograron ganar un tiempo precioso al retrasar una masiva invasión del caos durante meses. Sin embargo, cada vez que las hordas del caos marchaban hacia el sur, hacían caer a más héroes, ciudades y fortalezas del mundo civilizado, y reclamaban más territorio para el reino del caos, que empezaba a extenderse por doquier, pervirtiendo todo lo que tocaba, con la mancha de la locura y la mutación. En última instancia, solo podría haber un bando victorioso en esta larga y cruenta guerra, una guerra por hacerse con el control de eso que llamamos realidad. Este mapa muestra el mundo que fue, tal como si lo mirásemos desde los picos que se encontraban más al norte, allí donde el reino del caos se desplegaba con toda su fuerza, extendiéndose en todas direcciones a lo largo y ancho del globo. Muestra la disposición aproximada de las numerosas tribus que vagaban por las tierras sombrías buscando guerra. Independientemente del lugar desde el que partiera un viajero, si se dirigía hacia el norte sin variar de rumbo, acabaría por llegar a los páramos del caos. Aquella fue una región inhóspita y sombría, que aún se volvía más desoladora y extraña cuanto más al norte se desplazase el viajero. Suponiendo que nuestro viajero imaginario siguiera adentrándose en los páramos del caos, se encontraría luchando por abrirse camino bajo un cielo azotado por terribles tormentas, y contemplando en toda su furia la rebelión de la naturaleza, porque incluso los mismos elementos parecían debatirse a medio camino entre el mundo mortal y el inmortal. Por todas partes se veían enormes pilares de piedra negra y resquebrajada, poblando el enfermizo vacío del caos, como dientes gigantes en la mellada boca de una entidad imposiblemente titánica. En la borrosa zona fronteriza del reino del caos se libraba la batalla eterna, y el manto de huesos que cubría el suelo crujía y se hacía añicos bajo las pesadas botas de aquellos que se enfrentaban y se mataban unos a otros por alcanzar la gloria inmortal a ojos de los dioses del caos. Por desgracia para nuestro viajero, su viaje terminaría allí. Durante el año 1310 del calendario imperial, una serie de terremotos provocaron el derrumbamiento de una parte del gran bastión de Cathay. A este suceso le siguió una invasión colosal, en la que aquel próspero y antiguo imperio se vio inundado por una marea de beligerantes tribus Kurgan de las estepas. Hordas de guerreros del caos se enfrentaron a los autómatas de terracota de Cathay, que intentaban volver a cerrar el gran muro usando sus propios cuerpos de arcilla. Mamuts de guerra mutantes arrollaron y destriparon a regimientos enteros de ogros cornudos, y arriba en los cielos los príncipes demonios se batieron en duelo con imponentes dragones dorados. Los habitantes de Cathay lograron en último término frustrar la invasión, pero no antes de que la horda del caos se hubiese abierto un sangriento camino hacia el corazón de Oriente. Muchos hombres del norte iban cargados de siniestros amuletos y cubiertos de toscos tatuajes, en la creencia de que tales protecciones mantendrían alejadas a las energías que querían dañarles y al mismo tiempo atraerían la mirada de sus dioses. Por lo general, esto solía ser cierto, así que quienes vivían en los umbrales del reino del caos tenían motivos para ser supersticiosos. Aquellos que se habían ganado el favor verdadero de un dios del caos en concreto podían manifestar una señal visible de su patronazgo. Esto podía ir desde una serie de verrugas dispuestas según el símbolo de dicho dios, hasta una escarificación iridiscente o una runa en forma de calavera flamígera que ardía sobre la cabeza del guerrero elegido. Cualquier seguidor del caos que fuese bendecido de este modo desarrollaría sin duda poderes muy por encima de los de sus rivales, porque al fin y al cabo había sido señalado con el dedo por las peculiares bendiciones de su dios, al menos claro, hasta que dicho dios terminara aburrido o decepcionado con él. Desde la caída de los ancestrales y el derrumbamiento de la puerta celestial, el caos ha amenazado con infestar y destruir el mundo. No obstante, los dioses del caos son veleidosos y caprichosos, así que casi nunca aunan sus fuerzas para conseguir sus objetivos, ya que prefieren dedicarse a sus propios y maléficos planes de dominación, con la intención de llegar a gobernar el mundo por encima de todos los demás. Pero, a pesar de todo, cada cierto número de siglos,
aparece un paladín mortal destinado a recibir las mayores bendiciones del caos. Se trata del Señor del Fin de los Tiempos, el Gran Elegido, tras el cual se encuentran unidos los dioses del caos, quienes le proporcionan un sinfín de dones. Cada vez que uno de estos grandísimos señores de la guerra ha caminado por la faz de la tierra, lo han acompañado la peste, el hambre y la destrucción a niveles descomunales. La misma naturaleza repudia su existencia, la tierra se agrieta a su paso, el aire se agita y forma remolinos a su alrededor. Él es la encarnación del caos y el heraldo del apocalipsis. En todas las anteriores apariciones del Gran Elegido, este tuvo que enfrentarse a un paladín de la luz que acabó por derrotarlo, lo que hacía que el destino del mundo pendiera del resultado del combate singular entre estos dos combatientes. En cada una de estas ocasiones, las fuerzas del caos vieron sus planes frustrados justo cuando se encontraban al borde de la victoria. No obstante, otro Gran Elegido volvió a tomar el poder. Durante más de un siglo, Archaon fue llevando a cabo varias misiones a lo largo y ancho de los desiertos del norte, en las que demostró su valía buscando los artefactos de poder que pertenecieron a sus predecesores. Buscó durante muchos años el último talismán del destino que necesitaba para que los dioses del caos se unieran del todo en su causa. Sin embargo, la corona de la dominación seguía escapándose de su alcance, por mucho que registrara los campos hasta donde alcanzaba la vista o por lo grande que se hiciera su ejército. Entonces apareció otro heraldo, Be'lakor, el mensajero del caos, un príncipe demonio que era la encarnación del propio caos, el primer paladín de todos. Había regresado al mundo desde su residencia en los cielos para buscar al Gran Elegido y reveló a Archaon el paradero de la corona de la dominación. Sin encontrar apenas resistencia, Archaon dirigió su ejército de camino hacia las montañas del fin del mundo, en la helada Kislev, hasta el primer altar del caos. Allí libró batalla él solo contra bestias y demonios, y al final se ganó el derecho de ser coronado Señor del Fin de los Tiempos. Al percatarse de que la gloria no iba a ser para él, el heraldo se vio obligado a coger la corona de las manos de Archaon y llevar a cabo la impía coronación que confirmaba la posición del Señor del Caos como el conquistador favorito de los dioses. Archaon, ya listo, se preparó para arrasar el mundo, con una luz de sangre y batallas, para que el caos por fin dominara el mundo de los mortales. Dado que los ejércitos de la luz se encontraban sitiados por todas partes, deshechos tras las luchas en Albion, y su poder estaba mermado a lo largo y ancho del globo, existían pocas posibilidades de que alguien pudiera detenerlo. ¿Quedaba poder suficiente en el mundo para hacer frente al ejército del caos más grande procedente del norte desde los tiempos de Sigmar? El verdadero fin de los tiempos había llegado. En tiempos de Aenarion, cuando los elfos lucharon sus grandes guerras contra las mareas del caos, la raza ancestral de los dragones luchaba a su lado. Estos enormes seres eran la némesis de los ejércitos de los dioses oscuros, lanzándose en picado desde los cielos sobre los guerreros del caos y aplastándolos o incinerándolos a millares. El poder de los dragones solo podía equipararse al de los demonios más poderosos, por lo que los enfrentamientos épicos entre estas criaturas poderosas eran eventos de tal magnitud que los guerreros mortales no podían hacer otra cosa que mirarlos sobrecogidos. Fue durante una de esas batallas que Galrauch, el dragón dorado, se encontró a Garradestino, un señor de la transformación al frente de una horda demoníaca. Mientras Garrauch descendía en picado del cielo como un trueno vengador, el demonio con aspecto de ave sonrió con una expresión de júbilo siniestro. Las enormes mandíbulas de Garrauch se cerraron alrededor de la cabeza de Garradestino, provocando una lluvia de icor multicolor. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo dividido del gran demonio se había disuelto hasta formar una neblina que envolvió al exultante dragón, para luego desaparecer bajo su carne. Garrauch, resplandeciente por la victoria, se elevó hacia el cielo, y los guerreros elfos de tierra empezaron a lanzar gritos de triunfo. Pero las voces se apagaron cuando, de repente, el cuerpo del dragón se estremeció en medio de violentas convulsiones.
El poderoso dragón se heló en el aire y una malvada luz iridiscente apareció en sus ojos. Sus escamas fluyeron como el agua y sobre ella se formaron rostros maléficos que lanzaban carcajadas maníacas y alababan a Tzench. De la piel del dragón emergieron unos tentáculos repugnantes y unas púas malsanas, y finalmente la cabeza noble de Galrauch se partió en dos hasta la base del cuello. Donde antes tenía una cabeza, ahora habían dos, y para horror de los elfos, ambas se arremetieron contra sus filas. Una de las cabezas escupió una llamarada oscura que abrasó a docenas de elfos, y la otra exhaló una neblina mágica que provocó mutaciones terribles y enloqueció a los guerreros. Al principio, las cabezas estaban gobernadas por la misma voluntad, pero al cabo de poco tiempo empezaron a morderse la una a la otra con gran avidez, lo que significaba que el espíritu del gran dragón no había sido destruido del todo. La mente del Señor de la Transformación consiguió arrebatarle de nuevo el control de su poderoso cuerpo, y para entonces los elfos y los dragones habían derrotado la retaguardia de los ejércitos de demonios. Galrauch se retiró a las tierras de los mortales y permaneció aletargado durante siglos, aunque despertó en algunos momentos de la historia para sembrar la destrucción en las tierras de los elfos, enanos y hombres. Cuenta la leyenda que fue el primer dragón del caos y que muchas criaturas oscuras nacieron de su sangre o su hechicería oscura. Fue él quien acabó con la vida del rey Thorgrim Brazo Rocoso y su familia, y después saqueó sus míticos salones. Fue él quien destruyó la ciudad de Languer de Lac y la asoló hasta dejarla en ruinas y sumida en la oscuridad eterna. Cientos de héroes intentaron acabar con él, pero todos fallaron y sus huesos adornaron la cueva del dragón, como testimonio de su gran poder mágico. Incluso el niño más ingenuo sabía que los trolls son bestias extremadamente estúpidas. Sin embargo, alrededor de las fogatas de los campamentos del norte circulaba el rumor de que en lo más profundo del territorio troll había una bestia ancestral que tenía mutaciones tanto en el cuerpo como en el alma, un rey troll con una astucia sombría y malvada, cuyo objetivo era destrozar los reinos del hombre bajo su gobierno monstruoso. En el centro de un laberinto helado cubierto de cadáveres, de los que antaño fueron héroes poderosos, Trog, el rey troll, se sentaba a meditar en su trono rocoso. Ninguna fanfarria anunciaba su llegada, ningún vasallo le pagaba el diezmo, y ningún cortesano competía por su favor. Sus súbditos eran monstruos apestosos y babosos, y su dominio era un desierto desolado y azotado por el viento. Una corona mugrienta colgaba de uno de los colmillos del rey troll, una reliquia robada a un gran guerrero que terminó sus días en el gaznate de Trog. Hubo un tiempo en que Trog estaba contento con su vida dedicada a la caza, las incursiones y el asesinato. Lideraba a los suyos en emboscadas y ataques nocturnos, cada uno mejor perpetrado que el anterior. Trog solía aprovechar las duras condiciones climáticas en su favor, ya que los trolls se sentían como en casa cuanto más frío hacía. Para ellos, una ventisca no era más peligrosa que una tormenta de verano. Pero no transcurrió mucho tiempo hasta que el rey troll se convirtió en un ser infame, conocido por los guerreros del viejo mundo como Diente Invernal. Cada estación, los héroes más poderosos y alabados se dirigían al norte en busca de la guarida de Trog para matarlo, y en cada estación, Trog tenía carne de noble para cenar. Una noche sin luna, mientras Trog se limpiaba sus colmillos amarillentos con una espada que tenía una gema incrustada, contempló los cadáveres destrozados de sus presas y empezó a pensar. Trog murmuró para sí, y sus ojos ardieron con fuego helado durante varios días. Si los hombres tenían tantas ganas de luchar contra él y sus bestiales súbditos, así sería. Esa noche, Trog juró que vería destrozadas las tierras de los hombres en nombre de los dioses oscuros, reuniría a cada monstruo, mutante y demente bajo su gobierno, y marcharía a la cabeza de una horda de pesadilla para adentrarse en las tierras del sur. Tras él vendría un invierno crudo y helado, ya que por donde pasaban las criaturas del caos, la tierra se resquebrajaba y se transformaba. Trog
traería consigo una edad de hielo y oscuridad, y convertiría en sus esclavos a todas las razas del viejo mundo. Conforme el rey troll marchaba hacia el sur, su séquito monstruoso aumentaba cada día que pasaba. Bajo el dominio de Trog, la raza humana sentiría la ira del rey troll. Cada 8 generaciones, cuando la malvada luna Morslieb se situaba delante de su prima benigna Maslieb, una tormenta azotaba hasta las grietas y abismos de las montañas del fin del mundo. Se formaban siluetas de crestas afiladas que parecían los colmillos rotos de algunas bestias titánicas, como rayos y rugidos estruendosos. Ante un gran abismo que dividía las montañas como la herida de un hacha gigante, centenares y centenares de hombres del norte se arrodillaban en la nieve cantando ruidosamente, mientras sacrificaban a los cautivos y lanzaban sus cuerpos a las cuevas. Después, cuando la tormenta alcanzaba su terrible clímax, un terror de la prehistoria del mundo aparecía y emitía un rugido que hacía temblar hasta las raíces de los picos de las montañas. Kholek, Comesoles, había despertado, y el mundo temblaba ante su ira. Kholek fue un Sagoth muy viejo. Era uno de los primeros nacidos de la estirpe de Krakenrok, el Negro, padre de los ogros dragón. Kholek estaba presente cuando se forjó el terrible pacto con los dioses oscuros, comprometiendo a su raza a una eternidad de servicio a cambio de la inmortalidad. Las leyendas cuentan que la parte del pacto de Kholek fue una ofensa para la naturaleza, ya que el sol se escondió tras un banco de nubes de tormenta y nunca más volvió a brillar sobre Solek desde aquel fatídico día. Desde entonces, la llegada de Kholek se anunciaba con rugientes truenos negros. Allí donde el heraldo de las tempestades caminaba, una tormenta fiera ocultaba el sol. Como todos los ogros dragón, Kholek se activaba y se animaba por el poder de la tormenta, rugiendo triunfante mientras los rayos de energía pura impactaban en su cuerpo viejo y escamoso. Llevaba grandes placas de bronce a modo de armadura, el mejor modo de atraer el beso de la tempestad, incrustadas por la pátina del tiempo y ennegrecidas por el hollín. Las tribus de las montañas seguían su sombría marcha adorándolo como un dios primordial de destrucción. Kholek, Comesoles, fue visto por última vez por ojos mortales durante la gran invasión de Asabarkul, dirigiendo a sus ejércitos hacia el sur bajo una ventisca feroz. Las historias de esa época describen una enorme y furiosa bestia de la tormenta tan alta que dominaba las almenas de Prag, un dios del invierno que se abrió paso hasta la ciudad a base de fuerza bruta. Las leyendas cuentan cómo la monstruosidad acechaba al barrio viejo de la ciudad, demoliendo todos y cada uno de sus templos del interior de los muros de la ciudad antes de regresar a su reino glacial. Siempre que el cielo se oscurecía con nubes y los truenos resonaban en el horizonte, todos los que conocían la leyenda del Comesoles se encogían de miedo, porque ¿cuánto tiempo podrían resistir los mortales a un ser que ha llevado la guerra en nombre de los dioses oscuros desde el amanecer del hombre? Para un jugador del viejo mundo, es muy sencillo dar el salto a los reinos mortales con el ejército de guerreros del caos. Lo mismo ocurre al revés, ya que el ejército de estos mortales, llamado esclavos de la oscuridad, seguidores de Archaon, viene a ser el mismo en su pasado como en su presente. Además, si lo que gustan son personajes especiales de un dios en particular, o se quiere centrar en ese dios, en los reinos mortales, cada dios del caos tiene su tomo de batalla específico, con sus huestes tanto humanas como de daemonios. Los dioses del caos destruyeron el mundo que fue, y de aquel nacieron los reinos mortales, y en la codicia de los dioses oscuros, ahora buscan atraparlos en su reino o devorarlos si se resisten, por lo que mediante engaños y los pecados de los mortales, se precipitaron a los 8 reinos, reviviendo el caos del mundo que fue en las realidades de los reinos mortales.